Buenas noches, señores, una vez más a este su programa Élite en las noches, en esta versión de los lunes. Gracias, ¿verdad?, a toda esa teleaudiencia que cada semana nos sintoniza. Le agradecemos su sintonía, ¿verdad? Y además, les recordamos que estamos en el canal 60 en Cable Global, estamos también en el canal 60 en Cable Total, en el 600 High Definition, estamos en Facebook y en una gran red de cadenas de cables a nivel nacional y también en plataformas digitales como Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Forma y Fondo, donde pueden acceder a nuestros videos y los videos de nuestros compañeros que también laboran durante la semana. Buenas noches, República Dominicana. Felipe. Buenas noches, público televidente. Buenas noches, país. Willy Padilla, compañeros, ya estamos en el aire. Gracias a Dios por este día que nos permite laborar en nuestra faena, nuestro programa Élite en la noche aquí, y de inmediato vamos a comenzar con los temas. ¿Qué tenemos para esta noche? Tenemos para esta noche un gran contenido, una gran cantidad de informaciones para tener a nuestra audiencia asesorada acerca de los diferentes temas, los principales temas que acaecen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El principal tema que esta noche está en boga, caliente, la gente esperando. Empezamos con el tema del presidente, que anoche a última hora sale la noticia de que hablaría hoy, esta noche. Y aquí vamos a hablar acerca de qué será lo que dirá el presidente, cuál será el mensaje del presidente, que será justamente cuando terminemos el programa. Prepárense, señores, nuestra línea telefónica está en pantalla. Si quieren llamar, en un momentito estaremos recibiendo llamadas para que nos digan de qué usted piensa que podría hablar el presidente esta noche en su nueva locución. Exactamente. También hay algo que ha estado muy caliente, el tema de la Procuraduría. ¿Y de qué vamos a hablar con respecto de eso, Felipe? Operación Discovery y los chiperos. ¡Wow! Eso está tremendo, encendido ese tema. También vamos a hablar acerca de las consecuencias del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, Rusia y la OTAN, verdaderamente Rusia y la OTAN en el conflicto. Y vamos a hablar acerca de ese tema. Ucrania es un peón ahí. Exactamente. Hay otro tema que mantiene en vilo, ¿verdad?, a la sociedad, a la población y a los partidos políticos. Exactamente. Vamos a estar hablando de la reforma constitucional y de los diferentes puntos y aspectos que podemos dialogar acerca de eso, ¿verdad?, de cuáles son los principales puntos que podemos tratar acerca de eso. Como siempre, nuestra misión como medioambientalista, la presa de la placeta y una marcha que estaremos anunciando más adelante. Exactamente, así que no se muevan de sus televisores y entramos con un videito, Felipe. No tenemos videito en este día. Ok. Lo que sí tenemos, señores, es preocupación por el desajuste, un tema adicional, por el desajuste del precio del petróleo, pero eso más adelante. Vamos a comenzar hoy de inmediato con el discurso del presidente. Bueno, pues arrancamos en fa con el discurso, Felipe. ¿De qué ustedes piensan que va a hablar el presidente? Yo espero que el presidente vaya a anunciar medidas restrictivas a nivel de la economía que podrían repercutir, pienso yo, en la rebaja de los sueldos de los salarios públicos. Porque si tenemos que ponernos los pantalones y apretarnos el cinturón, debemos comenzar por entre casas. ¿Qué usted piensa? Hacerlo como entre todos, tú dices, Felipe, sí, ¿verdad? Rebajar los sueldos que tienen los funcionarios altísimos al 50%. Esa es mi propuesta, señor presidente. Yo entiendo que ahora mismo, Felipe, aparte de eso que tú dices que es bueno y válido, ¿verdad?, que lo que está en boga ahora mismo a nivel internacional es el tema de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, hay una serie de implicaciones económicas, una serie de implicaciones hasta de libertades, porque, por ejemplo, hay un tema con respecto de eso. Hay 46 vuelos que han sido ya cancelados desde Rusia hasta República Dominicana. O sea, va a repercutir hasta en el turismo de la República Dominicana y en muchas otras áreas. Sin embargo, hay algo que ha sido notable, es que el presidente ha salido a hablar al ruedo constantemente, ha salido muy constantemente, y esto podría desgastar lo que es su imagen, que, como siempre decimos, comenzó con una muy buena valoración, sí, aún mantiene una valoración positiva, ¿verdad?, en la población, que una posición, ¿verdad?, aceptable, buena, pero el estar saliendo tanto con cada tema, con cada nimiedad que se puede mencionar, creo que podría afectar la imagen del presidente, y es algo de lo que el presidente debiera cuidarse. Y además, creo que podría ser que dentro de su mismo partido hayan personas que auspicien o que permitan o que no le asesoren de la manera correcta, y que el presidente incurra en lo que yo entiendo o entendemos que es un error el salir tanto a la palestra pública. Sin embargo,
en esta ocasión creo que es atinado salir por el hecho de lo grave que puede ser el conflicto Rusia-Ucrania y las implicaciones. Creo que lo más grave de todo son las sanciones económicas puestas por Estados Unidos y la OTAN a lo que es Rusia. También en la Unión Europea ha puesto sanciones a Rusia. De hecho, hay algunas sanciones que han tenido que revertirlas porque creo que le ha hecho más daño a ellos mismos que a la misma Rusia. Y creo que el presidente debe tomar en cuenta eso. Sin embargo, creo que es atinada. Creo que está bien que hable de eso, porque es bueno que oriente a la población en una serie de implicaciones económicas, de implicaciones de inflación, de muchos productos, ¿verdad?, de consumo masivo que podrían verse afectados con estas restricciones, estas medidas, estas prohibiciones que hay de importar ciertos productos, los espacios aéreos, las aerolíneas, los aviones que tiene Rusia rentados, un sinnúmero de implicaciones que pueden ser lesivas a la economía y que el presidente debe mostrar, debe orientar a la población en cuanto a las medidas que se podrían tomar para que esto no repercuta de una manera directa en los principales productos de consumo masivo y que no golpee de lleno a lo que es la población pobre de nuestro país. Felipe. Precisamente tenemos un video que hemos preparado sobre Hito Bisonó y lo que dice sobre el conflicto de Ucrania. Adelante, señor director. Lo último es con lo de Ucrania y Rusia. Para ponerle un ejemplo, de Ucrania nosotros recibimos e importamos el 56% de la palanquilla, materia prima para los aceros. El 71% del aceite de girasol se produce entre Ucrania y Rusia. Presiona los mercados internacionales. El presidente me ha dado instrucciones que si tenemos un aumento de más de un 10% en las harinas, en el sorgo, en el maíz, pues entonces vayamos a ayudar en ese sentido para que no impacte el pan de 5, los espaguetis, el pollo que es con maíz que se alimenta y todos esos derivados. Pendiente siempre el equipo económico y el presidente de que esa inflación importada golpee lo menos posible al pueblo dominicano. Usted ha sido uno de los funcionarios más cuestionados por la población, hasta meme le hacen con la formulita y todo esto, piden a veces que lo quiten de la posición. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué explicación tiene que darle a la población que quizá desconoce esos datos? Bueno, lo primero es que yo creo en la democracia, creo en la expresión, también creo en el respeto a los demás, el derecho ajeno, ¿verdad? Y creo que hay una gran oportunidad ahora para que nos entiendan en cómo son las estructuras de carga que tienen los combustibles, que va a seguir siendo así y que lamentablemente no se ha podido desmontar o rebajar los impuestos porque no se pudo hacer una reforma. En medio de la pandemia ahí estaba Hito Bisonó explicando la problemática que se crearía con algunos productos que se traen de Ucrania y de Rusia, que realmente podrían aumentar, o sea, cambiar de precio, tener algún aumento en estos productos. Señores, pero no es relajando, Willy, en serio. El presidente también debería hablar, según a mi entender, o debería comenzar a cerrar 46 instituciones que están duplicadas en el gobierno. Que él la encontró ahí y en campaña anunció que las iba a eliminar, que todavía no se ha hecho eso. Incluso el FOMPEL tiene presupuesto y tiene presupuesto también la OISOE para este año. O sea que si se iban a eliminar, ¿por qué había que ponerle presupuesto? Esa es una de las propuestas que yo creo que el presidente en este momento de autoridad y de recogerse para hacer como un caparazón para los problemas que vienen de la economía a nivel mundial. Entonces, esas son dos medidas que yo creo que el presidente debería tomar en cuenta realmente. Muy correcto eso, que se tome esa medida de austeridad, aunque también hay que entender que cuando tenemos un momento de crisis como este, mayormente la política monetaria es expansiva, es a bajar la tasa de interés, aumentar el gasto de capital del gobierno, aumentar el gasto social y un sinnúmero de cosas, pero si podemos recoger de esas instituciones, ¿verdad?, esos gastos grandes que tienen y podemos distribuir eso en la sociedad, en la población, en gastos sociales, sería una excelente idea porque ahí tenemos los recursos para poder aplicar políticas sociales. También, Felipe, otro tema que se desprende, que yo creo que es parte del detonante de que el presidente se refiriera a la nación esta noche, creo que el principal es el precio del petróleo. Señores, el precio del petróleo a nivel internacional está rondando ya entre los 130 y 140 dólares. Eso fue anoche, sí, al cierre del día de ayer. Pero sí, y Hito Bisonó acaba de decir en el video que se hubo que buscar 15.000 millones de pesos para mantener el precio de los derivados del petróleo, como la gasolina
gasoil, gas natural. Entonces, con el petróleo a un precio más bajito, a 50 y pico, 60 y pico que estaba, ¿verdad? Con este 130, entonces habrá que buscar 900.000, no 15.000, no 900.000. Entonces, ¿de dónde el presidente lo va a sacar? Por eso que viene mi idea, mi propuesta de que debe rebajar los sueldos de todos los funcionarios del 50% y debe de eliminar todas esas duplicidades en instituciones del Estado, que lo que hacen es calcomer el Estado. Sí. Gente, compañeritos, porque el único mérito que tienen que fue que movieron una bandera, hoy ganan 50.000, 60.000 y no saben hacer nada en el Estado. Entonces, todo eso hay que eliminarlo. El Estado debe, de una vez y por todas, como dije la semana pasada, dejar de ser el garante para cubrir la cantidad de empleos en el país. Que el Estado lo que debe hacer es darle facilidades a nosotros los empresarios para poder crecer. Si yo pudiera tener 2 o 3 camioncitos ahí en mi ferretería, tuviera 12 o 14 empleados o 20 empleados, entonces esos empleados vivirían de eso y no vivirían del Estado ganándose una botellita o esperando una tarjetita de Supérate de 1.500 pesos. Exacto, creo que son políticas que el Estado debiera tomar en cuenta cada día más, porque a veces hacen ciertas políticas para eso, a veces hacen financiamientos a través de diferentes instituciones, pero creo que deben hacer una política centrada en ese tema, en el tema de que los negocios pequeños y medianos mayormente, que son los que mayormente constituyen el pilar de la economía, puedan funcionar, puedan emerger, puedan salir, puedan arrancar y puedan cada día aumentar la cantidad de empleados que tienen. El petróleo, como les estábamos diciendo, Ito dijo la semana pasada que se usaron 15.000 millones para subsidiar el petróleo. Yo creo que 54, 53. Ya en el año entero van aproximadamente 3.000 millones, aproximadamente, solamente los 2 primeros meses del año. Y si en los primeros 2 meses del año va esa cantidad, con una alza aproximadamente de un 14% que sufrió el petróleo de la semana pasada a esta que apenas estamos comenzando, estaríamos hablando de que prácticamente el subsidio de una semana a la otra sería el doble si fueran a mantener los precios. Pero precisamente entiendo que el presidente va a hablar de esto porque no es posible, no es viable en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, subsidiar, absorber todas esas alzas, todo ese empuje que tiene el petróleo a nivel internacional, el precio del petróleo, por el Estado. O sea, estaría en detrimento de muchas otras carteras que necesitan recursos, de muchas otras obras que deben empezar a ejecutarse, que pueden dinamizar la economía. Entonces, esos fondos serían dejados de utilizar en obras para subsidiar el petróleo. Creo que no es lo más viable. Creo que el presidente debe plantear una solución a este tema de, aunque subsidie una parte quizás, pero no podrá seguir subsidiándolo. En el largo plazo, eso no es factible. Hay que decir también que este aumento de petróleo de aproximadamente un 15% en la última semana, aparte de las constantes alzas que ha tenido en las últimas semanas, ¿verdad? Simplemente se debe al rumor, a lo que se entiende de que Estados Unidos podría impedir las importaciones de petróleo desde Rusia. Simplemente con este rumor, con este entendido, el empresariado internacional, los grandes propietarios de pozos petroleros y que gestionan todo ese tipo de negocios, entiende que por eso solamente hay que subir el precio del petróleo. Junto con la negación de la OPEP de aumentar la producción. Exactamente. Entonces, hay un tema que Estados Unidos tiene unas grandes reservas de petróleo, pero ellos esperan el último momento, sí, el precio más alto para liberarla. Sí. Ellos lo hacen, dicen que es como un favor que le hacen a la economía, como algo, una dádiva de parte de ellos, que en el momento más álgido, en el momento más caro del precio, ellos venden ese petróleo para poder amortiguar un poco y que no suba tanto, pero es un petróleo que ellos lo compraron a 10 y 15 dólares, Felipe. Entonces ahora lo van a vender a 150 dólares aproximadamente. Así es lo que se tiene entendido. Entonces, así se puede salvar el mundo. Exactamente, como que salvar el mundo se torna fácil y lucrativo, Felipe. Estamos hablando de que van a vender el petróleo 10 veces su precio. No entonces, duda. Creo que este debe ser un tema principal en el discurso del presidente. Las constantes alzas de petróleo y los esfuerzos que ha hecho el gobierno para que esas alzas que se han mantenido reiteradas, ¿verdad?, por cada día, cada semana, no afecten directamente a lo que es la población. Y el tema de los subsidios, que también salió a relucir otra vez, que el gobierno ha tratado de subsidiar el transporte
dándole combustible a algunos transportistas para que los precios de los pasajes no vuelvan a subir, porque si aplican en esta semana el alza que tiene el petróleo, de seguro que 5 pesos más tendrá la tarifa para el próximo lunes a más tardar. Grave error del presidente. Yo le hice la sugerencia la semana pasada de que el transporte debe ser colectivizado a nivel urbano y a nivel interurbano. Es la mejor idea, la mejor forma de que el presidente se haga cargo de una vez y por todas de esas rutas y se comience a manejar desde el Estado con onza, con autobuses de 40 y 60 pasajeros, para que el pueblo pueda ir confortable a su trabajo y así no tiene que usar tanto su vehículo personal. Pero, Willy, no hay duda de que realmente estos países tercermundistas son los más afectados con este tipo de problemas que se están dando ahora mismo, como el de Asia, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que dicho sea de paso, ya Corea del Norte dijo que está a favor de que Rusia realmente ya ocupe totalmente a Ucrania, y Putin dice, o vuelve y repite, porque lo ha dicho varias veces, que no le interesa quedarse con Ucrania, que lo que le interesa es cuidar que Estados Unidos no se monte en Ucrania una base militar, porque tendría el enemigo ahí enfrente y eso no le conviene a nadie. Recordemos la crisis de los misiles de Cuba, porque se decía que Cuba tenía unos misiles frente ahí mismo a Miami y que podían llegar incluso a la Casa Blanca. Entonces eso creó un problema a nivel mundial, y es lo mismo que está haciendo ahora Rusia, realmente cuidándose la espalda y intentando que Estados Unidos no se ubique ahí en Ucrania, que realmente estaría a la puerta ya de hacer lo que le dé la gana con el permiso de la OTAN, porque entonces ahí sí la OTAN entonces tendría ya cuenta sobre Ucrania, que podría entonces hacer presión para debilitar realmente a Rusia. Es preciso señalar, Felipe, que esos misiles que tú mencionas que habrían de ser instalados en Cuba o fueron instalados, rápidamente por las presiones de la OTAN y los Estados Unidos fueron desinstalados, y Rusia los retornó otra vez a su país y Cuba quedó sin misiles en aquella ocasión. Yo pienso que lo mismo debe ser ahora. La operación de Putin prácticamente es lo que quiere, es lo que no necesita un país más en su frontera que sea enemigo, porque prácticamente Estados Unidos es enemigo de las grandes potencias. Y yo creo en ese mismo sentido, Felipe, que potencias como China, Corea del Norte, no le van a hacer de juego a Estados Unidos, porque entiendo que estarían fortaleciendo a Estados Unidos y estarían entonces afilando cuchillos para su propia garganta. Hoy es a Putin, pero mañana podría ser a China, podría ser a Corea del Norte, a cualquier otra potencia que pueda emerger a nivel internacional, porque la presión que le hacen ahora a Putin toma fuerza, instala una base militar, entonces se hace más grande y podría hacérselo a uno de ellos en lo adelante. Eso es así. Entonces tenemos el problema de que la situación internacional es la que nos tiene nerviosos a todos, incluso me imagino que el presidente, porque aunque no sabemos a ciencia exacta de qué va a hablar el presidente, es lo más trascendental que hay en este momento, es el precio del petróleo y la crisis en Ucrania y Rusia. Oye, Felipe, en otra crisis que había por el año 2004 mayormente, con Europa mayormente, era entre Rusia y Europa, se montaron una serie de medidas de sanciones económicas como la que hay ahora, y trataron de invalidar económicamente, de quebrar económicamente a Rusia, pero todo eso dio al traste para convertir a Rusia en uno de los principales productores de granos del mundo. Están prácticamente número 1, número 2, número 3 en los principales granos del mundo, aparte del petróleo, el gas y otro tipo de implementos. A partir de 2004, Rusia empezó a desarrollar nuevos terrenos para la producción, por ejemplo, de trigo, y llegó a convertirse ya para el 2014 en el principal productor de trigo, produciendo unos 19 millones de toneladas por año, no, un 19% de la producción mundial de trigo y unos 60.000 millones de toneladas por año, un hecho sin precedentes. Sí. Y eso le ha permitido a Rusia, que no consume ni la mitad siquiera de ese trigo que produce, exportar poco más del 50% de toda su producción de trigo, y eso tiende a fortalecer su economía. Eso es uno de los rubros que ellos manejan, pero también hay otros rubros que ellos tienen una gran participación, y en vez de que esta crisis de aquel entonces pudiera perjudicar a Ucrania,
lo que hizo fue que al final, a Ucrania o a Rusia, lo que hizo fue que al final terminó favoreciéndola por las políticas económicas que se adoptaron allá y por las políticas agrícolas. Así también, yo creo que la forma de prepararnos, y quizás de esto hable el presidente, es de aumentar el financiamiento a lo que es el campo. Tenemos que tratar de producir más en el campo, de ser un poquito más suficiente, por lo menos lo que son los alimentos y la producción de alimentos, quizás llegar a un 85, un 90, 95%, porque esto disminuiría lo que es nuestra dependencia en lo que son los alimentos de los mercados internacionales, y podríamos tener una estabilidad económica mucho mejor en lo que es la microeconomía o los niveles inflacionarios de precios. Podría repercutir positivamente en que la inflación sea más bajita de lo que se ha previsto en los últimos años, de lo que hemos tenido en los últimos años. Si se aumenta el financiamiento al campo, se ayuda con la tecnificación del campo, trayendo, importando herramientas y maquinaria, tecnología de punta, que puedan ayudar a aumentar la producción y a disminuir los costes de producción de nuestros agricultores y de nuestros campos. Creo que de eso podría hablar el presidente, y podría ser algo muy revolucionario que ayudaría a que la crisis que viene nos golpee menos fuerte de lo que de todas maneras o inminentemente nos va a golpear. Willy. También tú decías algo la otra semana, okay, Felipe, y es bueno recordárselo a la persona, a nuestra teleaudiencia, de que el gobierno tiene que ir implementando a futuro planes como ese que tú dices, al mediano, a largo plazo, de ir colectivizando un poco el transporte público, de trabajar con lo que son las energías renovables, las energías alternativas, para que podamos bajar un poquito lo que es nuestra dependencia de petróleo y de otros combustibles fósiles, Felipe. Hay otra preocupación también que el presidente tiene en este momento, Willy, y es a nivel local. Los partidos políticos de la oposición se le han levantado de la mesa del diálogo y han dicho que no están de acuerdo con la reformulación de la Constitución en este momento, o que no es necesario realmente reformular la Constitución. ¿Qué te parece? Bueno, ese es un tema un poco difícil, Felipe, porque el tema es que para reformar la Constitución el PRM no cuenta con los legisladores suficientes. Le faltarían 35 legisladores para poder completar el quórum, la cantidad de votos que necesitan para poder abrir la Carta Magna, abrir una modificación a la Constitución. Y entonces tendrían que recurrir a mecanismos que ellos mismos criticaban cuando estaban en la oposición, y que creo que no le haría bien recurrir a esos mecanismos de comprar votos, de comprar legisladores y ese tipo de cosas. Creo que no conviene por esa parte. Otro punto es que hay muchas cosas en juego con esto de la reforma de la Constitución. Tenemos por ejemplo el tema, muchos temas que han estado sonando. Se habla de que si 50+1, que si lo quitan, que si lo bajan al 40, que si al 45. Tenemos el tema también de los militares, por ejemplo, militares y policías, los guardias, no votan en nuestro país, y ya hay dirigentes del PRM que han estado hablando de que de incluir, ¿verdad?, en una eventual reforma de la Constitución lo que es el voto de los militares, y esto sería lesivo a nuestra democracia, porque los militares, los policías, los guardias son dependientes, son empleados del gobierno, del poder ejecutivo. Entonces, tener un empleado que pueda decidir, ¿verdad?, cuál va a ser su jefe, es un poquito difícil esa parte. También hay otros temas que, por ejemplo, vamos a escuchar. Se dice, algo muy importante, se ha dejado correr la bola de que se quiere ampliar lo que es el periodo presidencial. No sé si para este cuatrenio o para el que viene, ampliarlo de 4 a 6 años. Eso lo han estado comentando. Y todo ese tipo de cosas crea toda una nebulosa de que uno se muestre escéptico a lo que es la modificación a la Constitución. Se ha estado también hablando de que el procurador sea elegido por 6 años, o sea que para que no quede en tiempo de elecciones o del presidente no lo pueda cambiar y elegir. También se ha estado hablando de que la concepción, como tú dices, de lo del aborto. Ah, sí, exactamente. Hay un tema
que tiene mucho tiempo, ¿verdad?, en debate, por lo que no ha sido aprobado el Código Penal de la República Dominicana, y tenemos un código obsoleto que tiene aproximadamente unos 40 años, y es el tema del aborto. El tema del aborto es inviable, no se puede aprobar porque contradice un principio elemental de la Constitución, que es que el Estado garantiza, nuestra Carta Magna garantiza el derecho a la vida, y garantiza el derecho a la vida desde el mismo momento de la concepción, que es donde biológicamente se entiende que empieza la vida. Eso podría, porque el problema es, Felipe, que cuando se abre la reforma constitucional, aunque el presidente pudiera comprometerse a decir, bueno, solamente vamos a tratar el punto de la justicia independiente, por ejemplo, de independizar el Ministerio Público, y este otro punto, un ejemplo. Pero los legisladores tienen su propio... Luego que se abre, cualquier legislador o se cualquier puede abrir sector, la llave y es peligroso. Exactamente, puede participar en esa reforma constitucional y puede empezar a proponer temas, y eso se sale de lo que es el control de las manos del presidente, que no podría en última instancia garantizar que solamente se toquen los puntos que previamente se ha acordado. Eso, por ejemplo, cuando se abre la Constitución, ya ese documento que se firma pierde validez en el mismo momento en que se abre la reforma constitucional. De manera que esto es lo que hace que sea escabroso el camino de reformar la Constitución, y me parece que no va a ser posible por lo pronto. Por lo menos en este cuatrenio no va a ser posible reformar la Constitución. Quizás en un segundo periodo de presidente, o del presidente que gane en el 2024, podría ser posible que se haga esa reforma, ¿verdad?, bien estructurada, pero es bien difícil en este momento, y más en el momento de crisis que estamos viviendo, que es a lo que el gobierno, pienso yo, debiera dedicarle su mayor atención. También han propuesto personas de la sociedad civil que con una ley se puede introducir una ley que le dé independencia al Ministerio Público, que cambie lo que son quién es que los elige, que se sometan ternas, qué sé yo, muchísimas cosas que pueden hacerse con esta ley, y que no necesariamente haya que reformar la Constitución para que el Ministerio Público no sea nombrado por el presidente y tenga autonomía, que ya está inclusive estipulado en lo que es la Constitución que tenemos.